Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, actualmente integrado en el portal zonavalue.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con la crónica de las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 19 de marzo a las 9 en punto de la mañana. Mi felicitación para todos los amables escuchantes que celebren hoy su santo, entre los que me incluyo, me felicito a mí mismo, y también para los amables escuchantes que sean padres, que también es el Día del Padre, entre los cuales pues también me incluyo. Espero que tengan un buen día. Por aquí, por la familia, pues sin muchas novedades. Ya he vuelto del viaje, estuve toda la semana pasada y ya vuelvo a estar en mi ordenador normal, por lo cual hoy será más fácil para mí grabar el vídeo. La semana pasada fue horrible porque el problema es que estaba grabando con un MacBooker, que es el que me llevo para los viajes y que es un grandísimo ordenador, pero tiene un problema y es que en la grabadora del que lleva el ordenador, que es el QuickTime, pues no se puede pausar. Al menos en el sistema operativo que tengo yo no hay forma de pausar. Entonces hay que grabar todo el vídeo de tirón. Y esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? Porque en un vídeo de 1 hora y media yo corto constantemente pues para preparar el siguiente gráfico, para repasar lo que voy a decir y hacerlo todo de tirón pues fue bastante difícil. Esta semana ya vuelvo a mi ordenador normal y ya lo podré hacer con normalidad. Por aquí, pues bien, esta semana hemos tenido análisis otra vez de Álvaro de la hemoglobina eh, y tenemos buenas noticias porque ha subido la hemoglobina a 9,4, que está muy por debajo de lo normal, del mínimo normal, de cualquier persona normal que no tenga el problema que tiene Álvaro, que es de 12 o por ahí. Pero bueno, para haber llegado a 6 como llegó, que era ya grave, pues en fin, tras el hierro en vena que le pusieron, pues es de agradecer. Además ahora le han vuelto a dar otra prueba más de esto que te tomas una especie de píldora que lleva una cámara y eso te va circulando por el estómago, el intestino y demás para ver si se puede comprobar una vez más de dónde está saliendo esa sangre permanentemente que le provoca esa hemoglobina tan baja. Bueno, pues ahí seguimos en la lucha, ¿no? Y bueno, y por lo demás, pues con mal cuerpo, ¿qué les voy a decir? Si es que todas las semanas les digo lo mismo y esto no se termina. Esto es una pesadilla, la guerra de Putin es una salvajada sin nombre. Lo que se está haciendo a los civiles, esto es una barbaridad, esto es atroz. Y bueno, pues es muy duro. Yo ayer por la noche cuando me acostaba estaba pensando que a veces no apreciamos las cosas que tenemos, que las damos por hechas, ¿no? Y pensaba, fíjate, bueno, claro, conozco gente allí de la época de las ONGs y me están contando cada barbaridad que es que pone los pelos de punta, ¿no? Y me acostaba y pensaba, digo, fíjate, no apreciamos esto, me voy a acostar, no va a haber ninguno que me tire un bombazo encima, ni, ni que encima, o que me vaya a entrar aquí a las 3 de la madrugada, a sacarme a arrastrar de la cama porque he informado contra sus opiniones de la guerra esa que es una operación especial y que los ucranianos se bombardean a sí mismos y todas esas historias que cuenta este señor y no me van a sacar de aquí porque aquí tenemos una democracia, ¿no? Bueno, pues hay que valorar estas cosas, ¿eh? Hay que valorar en este mundo en el que vivimos, que siempre ha sido así, por otro lado, ¿no? Y no valoramos a veces cosas tan elementales como las que tenemos. Pero bueno, en fin, vamos a ver si este fin de semana pues me vado un poco con series y con fútbol. En series cada vez me gusta más Billions, aparte de su lenguaje barroco, siempre lo digo, pero es que la serie es que está muy bien hecha, muy interesante el último capítulo, todas las circunstancias, ¿no?, que rodean a estos supermillonarios, gestores y demás, la verdad es que está muy bien. Me está gustando la serie Entre Vías, una serie española que está bastante aceptable, un Coronado que hace un buen papel. Esta semana he empezado a ver también una serie nueva española que están haciendo en Antena 3 Alba, sobre
un proceso por una chica que sufre una violación múltiple al estilo de La Manada, aquella famosa, y todo este horror que hubo. Apunta a buenas maneras la serie, seguiré viendo a ver. Y Cuéntame, a mí me gusta mucho Cuéntame, me he visto todas las temporadas y, bueno, como me recuerda mucho mi juventud, la verdad es que está muy bien. Ahí siguen con otra temporada, una más, y esta serie pues siempre es buena. Y en cambio me han decepcionado un poco la tercera temporada de la serie de Rompenieves, que me gustaron bastante las dos primeras temporadas, pero esta temporada está siendo un rollo de mucho cuidado, parece que se le ha agotado ya las ideas al guionista. Y también me ha decepcionado la de 80 días, la vuelta al mundo en 80 días, que la estrenó Movistar, muy flojita, muy flojita. Se limita a contar una anécdota en cada viaje, una trama un tanto, no sé, no tiene nada que ver con el tema, no me gusta mucho, un tono cómico que no me termina de convencer, no me está convenciendo, creo que no es una serie demasiado buena. Y bueno, y por lo demás, pues con el cambio de vida radical, ya saben que desde que vendí Serenity y la escuela de negocios y todo, pues yo el 1 de febrero ya se terminó de ya un poco mi trabajo ahí, me medio jubilé o me casi jubilé de todo eso en ese momento y bueno, pues poco a poco estoy cambiando de vida de una manera radical. Ahora estoy operando como en toda mi vida junto, opero muchas horas al día, opero en intradía, opero en swing trading, opero a largo plazo, asesoro a los clientes que a fin de cuentas como por lo mismo, y a los fondos y a todo, y estoy disfrutando como un enano, porque esto es lo que a mí me gusta, pues operar, operar y operar y operar, y en todos los plazos y de todas las maneras. Ya saben que yo amo al mercado. El mercado es algo duro, es algo que le tienes que tener respeto, ser humilde, si no te da, y a veces aún así te da, pero, pero bueno, para mí es mi mundo y estoy disfrutando mucho operando, operando, operando y operando, perfeccionando mis estrategias y perfeccionando indicadores. Estoy pasándomelo bien, también por supuesto, pues escribiendo y para libros y cosas de estas, en fin, una vida después de tantos años, pues hago lo que más me gusta y por supuesto también busco todos los días un buen rato para seguir aprendiendo francés para mi proyecto suizo, que sigue totalmente adelante. Eso es un proyecto que me hace muchísima ilusión. Les recuerdo que si van a gloversiasicaf.com, ahí tienen todos los datos de la IAF de la que soy director de inversiones y ahí pues hacemos muchos negocios, tienen las SICAFs de la casa, etcétera. Bueno, pues si les parece vamos a empezar ya, tras hablar un poco del humano y de lo divino, pues vamos a empezar ya con el mercado. Vámonos a la pantalla operativa. Buen cierre ayer, buen cierre de Wall Street ayer, muy bueno. Y miren a dónde ha cerrado el SP 500. Ya está ahí, en la media de 200. Movimiento, luego lo veremos con más calma. Pero empezamos con la clave 4 de varios y ahí puede ser que invada alguna de las otras claves, que ya saben que es 1 macro, 2 mercado interior, fontanería de mercado. Esta clave siempre es muy importante. 3 análisis técnico. Bueno, pues invado un poco la clave 3 ya en esta clave 4 de varios. Ya nos hemos plantado en la media de 200 tras romper la directriz bajista. Movimiento técnico. El SP 500 suele ser muy noble en los movimientos técnicos. Es un índice muy trabajado por mucha gente. La directriz bajista fue muy clara. Ahí se estaba formando una figura triangular con esta directriz por aquí y esta por aquí. Se rompió y se ha ido directo, saltándose la media de 50, se ha ido directo a la media de 200, que era la gran resistencia. Esto ya son palabras mayores. Media de 200. Vamos a ver qué pasa ahí. Y más si tenemos en cuenta por qué se ha subido esta semana. Es importantísimo comprender por qué se ha subido esta semana y eso lo veremos en la clave número 2 de fontanería de mercado. La semana, pues tremenda en Wall Street, por tomar una referencia, mejor semana desde noviembre del 2020.
Ahí queda eso. Mejor semana desde noviembre del 2020, es decir, desde hace año y medio, prácticamente. El SP500 ha subido 6,2%, Dow Jones ha subido 5,5% y Nasdaq ha subido 8,2%. Una semana apoteósica, una semana en la cual me permito volver a recordar, y aquí invado un poco la clave 2 de mercado interior, me permito recordar un indicador que sigue reivindicándose y que te dice siempre si cuando estás en una caída esto va a ser un desastre o si no, o qué está pasando y que está funcionando pues, realmente muy bien, que es el indicador de los mercados oscuros. Es que me parece espectacular. Ahí lo tienen. Fíjense, ayer cerró en máximos históricos de volumen comprador, en el mercado oscuro. Máximos históricos de volumen comprador, ahí lo tienen, todo lo que da esto. Máximos históricos de volumen comprador. Bien es cierto que posiblemente ayer estuviera distorsionado, y lo tienen, por el vencimiento de derivados. El día del vencimiento de derivados es poco fiable, pero es que incluso eliminando el subidón de volumen comprador que tuvimos ayer en el vencimiento de derivados, ojo porque estaba muy alto el volumen antes del día del vencimiento de los derivados. El volumen estaba muy alto, volumen comprador. Y esto es un gran proceso de acumulación, porque está entrando dinero. Recuerden que este indicador se calcula de una manera un poco diferente. Se calcula con los valores del SP500, lo que miden es el volumen que está entrando en los mercados oscuros a los que no tienen acceso ni los particulares, que aquí en estas cosas no están, ni las máquinas de alta frecuencia, que tampoco están ahí. Este es un mercado puro de institucionales, también algunas recompras entran por aquí, es un mercado puro de institucional. Entonces, no me parece a mí que los institucionales estén precisamente aterrorizados, ¿no? Al menos una parte de ellos. También es muy importante que tengamos en cuenta que este indicador no se parece a cómo se calcula el SP500. Aquí no hay ponderaciones, esto es fundamental. Aquí a cada valor se le da el mismo peso. Entonces da lo mismo que el volumen esté entrando en el valor más pequeño del SP500 o que esté entrando en el valor más grande. Esto también es importante y a veces es fundamental para poder comprender lo que está indicándonos. Eso de que esas indicaciones están dando un proceso de acumulación, no es que lo diga yo, que no soy nadie, es que lo dice la propia compañía que calcula este indicador. Miren este tuit que tenían esta mañana puesto. Aquí lo tienen. Esto es de esta compañía, es Metrics o como se diga, y ellos mismos, esto fue del 15 de febrero, ya advertían de que se llevaban 3 semanas de masiva acumulación en el SP500. En este último mes el proceso ha ido a más. O sea que aún es más masiva. Entonces, ayer pusieron, parafraseando su propio tuit, cuando decían que 3 semanas de masiva acumulación en el SP500, ahora ya dicen cerca de 2 meses ahora de masiva acumulación. Entonces, muchas compras en una pequeña corrección. Bueno, pues es que, ya digo, lo de que hay un proceso de acumulación es que siempre me ha dado un poco de miedo, como es un indicador muy poco conocido, yo espero haber contribuido a popularizarlo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tengo un lema con estos vídeos y con el trabajo que hacía antes en formación y demás, que ahora ya estoy prácticamente jubilado. Yo tenía siempre 2 objetivos y tengo con este objetivo con este vídeo siempre semanal 2 objetivos. Hacer que las manos fuertes miren más los gráficos, que los miran muy poco, y eso es una equivocación, y hacer que las manos débiles miren más las cosas que miran las manos fuertes, que no lo hacían, y también es una equivocación. Entonces, espero haber contribuido a hacer popular este indicador que está mostrándonos una divergencia alcista realmente impresionante, por lo cual no es de extrañar que tengamos semanas de subidas tan fuertes como la que acabamos de tener. Más cosas
en esta clave 4 de varios, esta estadística de Ryan Detrick es muy interesante. Llevamos al cierre de ayer 4 días en los cuales el SP500 ha subido más de un 1% consecutivos. Esto puede parecer algo que no sea tan difícil de que suceda, pero sí, es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, ya ven que no ha sucedido nada más que 5 ocasiones, contando esta, desde los años 70. Y el mercado tiene mucha tendencia a subir y mucho después de que se producen este grupo de días al alza. Es decir, que tengamos en cuenta que esta subida no es una subida cualquiera y que tiene bastante enjundia detrás. A un mes, el 75% de las ocasiones en las que ha pasado esto se estaba alcista, a 3 meses también, y a 6 meses y a 12 meses, el 100% de las ocasiones, y con subidas impresionantes, 15,8% a 6 meses y 28% a 12. Y aquí tienen otra tabla, pero remontándose más tiempo atrás. Esto es, en lugar de Ryan Detrick, es de Charlie Vilello. Y como ven, Ryan Detrick empieza en el 70 y solo hay 4 ocasiones, como él ha dicho. Y Charlie lo que ha hecho es irse a los años 30 para ver qué ha pasado aquí en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que ha habido algunos casos en los años 30 en que no fue una subida fiable, sino que fue el rebote del gato muerto. Ahí lo tienen, por ejemplo el 31, luego se produjeron bajadas muy importantes. Otro rebote del gato muerto en el 33. Otro rebote del gato muerto en plena Segunda Guerra Mundial, donde se bajó en todos los plazos. Y la mayoría de casos, claro, al ampliar el foco se ven ya más variedad de sucesos, pero realmente la mayoría de los casos sí que marcó el fin de un mercado bajista. En concreto, los que están en verde, este fenómeno de los 4 días consecutivos de ganancias de más del 1%, en todos estos casos sí marcó el final de un mercado bajista. Es decir, esto ha sucedido en total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, en 14 ocasiones antes que ahora. Esta sería la que hace 15. Y de las 14 veces, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 marcó el final del mercado bajista. Y en 3, 4, 5 y en 6 no. O sea, no es la estadística tan espectacular como esta que había publicado Ryan Detrick, que porque tomó desde el año 70, si nos vamos más atrás, no es tan espectacular, pero desde luego sí es cierto que desde el año 62 siempre fue el final de un mercado bajista, menos en el tramo... Me pone aquí en el tramo del crash del COVID, dice, no, el mínimo fue marzo del 2020 y después subió 11% tras la corrección. Bueno, que aún le quedó un poquito más. No marcó el mínimo el fenómeno, pero el mínimo apareció poco después. Bueno, no deja de ser algo interesante para tener en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta en esta clave de varios, un tema estacional. Y esto ya empieza a aportarnos mimbres para la posible estrategia a llevar. Un tema estacional que yo creo que es muy importante y del que ya hablamos en semanas anteriores, pero lo he vuelto a traer aquí. Esta es otra estadística de Ryan Detrick, porque es fundamental. La estacionalidad de los años, según el ciclo de los presidentes en Estados Unidos, la estacionalidad de los años medios, de medio término, como es este, donde hay unas elecciones de medio término, es una estacionalidad muy peculiar. Como ya hemos analizado en otras ocasiones, este tipo de años tienen la costumbre de tener una bajada muy fuerte en algún punto del año. Como ven, no hay prácticamente excepciones. La bajada menor fue en los años 54-58 con un 4,4, pero después de eso las bajadas menores intraaño eran del 7 y pico por ciento y con bajadas muy notables además.
un promedio del 17,1% y una mediana del 16,3%. Bueno, pues ahora, tras la recuperación, llevamos menos, pero hemos llegado a caer bastante más. Es normal. Estacionalmente hablando, lo que está pasando en el año es normal. Ni siquiera el SP500 ha llegado al promedio de caída. Pero bueno, estaría más o menos ahí, si contamos el mínimo. Para ser exactos, a ver, el futuro ha caído, vamos a calcularlo bien, porque esta tabla está un poco desactualizada. En el punto mínimo, el futuro llegó a caer el 14,72%. 14,72%. O sea que se habría quedado a 2 puntos del promedio y a un punto y pico de la mediana. Hasta ahora, por increíble que parezca, lo que está pasando es normal, estacionalmente normal. Pero ojo a lo que pasa en los años de medio término. Miren lo que pasa después en el año. Retorno en el año después. Pues miren, el retorno, 100% de subidas desde ese mínimo estacional que marcan los años de medio término. ¿Y qué subidas? Con un promedio del 32,3%. Entonces, yo a nivel estrategia, pues a ver, sigo pensando lo mismo. Creo, ya hemos desgranado algunos factores que me hacen pensar eso. Ahora les enseñaré otro, el Bull and Bear de Hartnett se acerca a la señal de compra. No se ha llegado a una zona, como yo diría, mágica, súper bombón para comprar. Esa zona super bombón habría estado por aquí, 3.600, 3.800, luego lo precisaremos con mucha mayor exactitud. No sabemos si han terminado las caídas ya, eso no se sabe. Veremos factores durante el día de hoy que nos muestran que podría haber más dificultades de lo que parece. Ya comenté en las estrategias de las semanas anteriores que a mí me parecía que había que meterse ya con algo de bolsa. Yo tengo algo de bolsa, una parte, y bueno, pues no va mal con esta recuperación que hemos tenido recientemente, pero creo que aún habría que seguir guerra de guerrillas, se puede seguir estando en bolsa, pero no hemos llegado a niveles donde pueda ser súper atractivo, pero ahora mismo hay que estar en bolsa de forma moderada. Si se llegara al punto bombón, porque aún hubiera un tramo de caída más, de momento por ondas esto está más claro que el agua, ¿no? Tenemos una onda 1 clarísima de manual, una onda 2 clarísima también de manual, una onda 3 que tal y como mandan los cánones, pues ha sido como mínimo pues igual que esta de aquí, más o menos, igual le ha faltado un pelín, más o menos, y posiblemente pues ahora estemos en la 4. Puede que no hayan terminado las austeridades o vete tú a saber, porque esto de los conteos de ondas siempre es muy relativo. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir en bolsa. Aún no ha llegado el momento de tirarse a la piscina, pero sí para seguir en bolsa y también para la guerra de guerrillas. A lo mejor no llega el momento de tirarse a la piscina y ya acaba de tocar un mínimo del mercado bajista. Bueno, pues empezaremos a comprar en las caídas, ¿no? Pero de momento no está muy clara la cosa, aún del todo 100%, no se puede descartar aún que pudiéramos llegar aquí, sigue habiendo muchos problemas, como luego veremos, así que esto sería un poco, no es muy clara la estrategia al respecto, pero es esta. Bonos, ojo, que los bonos han caído muchísimo, hay muchísimos cortos y todo el mundo deduce que esto está más claro que el agua. Hay que ponerse más cortos aún en bonos y comprar dólares, porque como van a subir los tipos de interés, ojo con esto, ¿eh? Ya hemos hablado en muchas ocasiones, no quiero ser pesado y volver a traer los mismos gráficos, pero en esta misma sección del vídeo de las 4 claves de la semana he puesto en numerosas ocasiones muchos gráficos que muestran de qué manera tan extraña teóricamente se comporta el dólar y los bonos cuando empiezan los ciclos de subidas de tipos de interés.
Ya hemos puesto, hace 3 o 4 semanas puse varios gráficos al respecto. Y les recuerdo que el dólar tiende a caer y los bonos a subir, es decir, justo al revés de lo que nos diría la lógica. ¿Por qué? Pues porque el mercado lo anticipa todo. El mercado lo anticipa todo y ya ha anticipado lo que va a pasar con la Reserva Federal en bonos, que para eso les han metido el palo que les han metido, y el dólar también, que para eso el dólar pues se revalorizó todo lo que se ha revalorizado. El mercado lo descuenta todo por anticipado. El mercado ha descontado ya hasta la guerra ya la ha descontado. Ahora mismo ya lo estamos diciendo desde hace varias semanas. La guerra es un factor de volatilidad en el mercado, pero afectar lo que se dice afectar, Europa ya ha recuperado lo que cayó durante la invasión. Y Estados Unidos pues exactamente igual. Estados Unidos lo ha recuperado todo. Y a nivel de volatilidad igual. Miren este gráfico de la volatilidad del Eurostoxx. La guerra empezó aquí, la invasión empezó aquí, que él llama la operación especial, es una invasión con un piano de grande injustificada, y la volatilidad se disparó, pero vean dónde estaba ayer la volatilidad. Esta es la volatilidad al cierre de ayer, no al cierre, no, a media sesión de ayer, para ser exactos. La misma ya que había antes de la invasión. El mercado lo descuenta todo muy, muy anticipadamente. Y miren este gráfico, el de los bonos es parecido también, da la sorpresa, pero bueno, por no cargar demasiado de gráficos, pues les pongo este del dólar nada más, pero los bonos es exactamente igual. Tenemos todos los ciclos que ha habido de subida de tipos y en histograma tenemos la reacción del dólar. Entonces, el histograma en negro es lo que hizo el dólar en una semana, tampoco es que se matara mucho a subir tras la primera subida de tipos precisamente, y de hecho hasta en una ocasión bajó, y hasta que termina el ciclo de subida de tipos, fíjense lo que hace el dólar. En 3 de las 4 ocasiones cae y mucho, y solo en una ocasión subió y poco más del 2%, que tampoco es para matarse mucho, en el 99. Y el promedio de caída en un ciclo de subida de tipos de interés para el dólar es de 4,1. Así que cuidado con la estrategia de voy a ponerme a vender dólares porque están subiendo los tipos de interés, que es una equivocación. Históricamente es una equivocación. Igual que puede ser una equivocación, voy a ponerme a vender bonos con esto. A mí me da la sensación que los bonos están también para la guerra de guerrillas, con tanto corto y tanta cosa, algún cierre de cortos masivo podría estar cercano, ¿eh? Están para pelearlos en dirección contraria a lo que todo el mundo cree. En cuanto a las materias primas, pues ya estuvimos varias semanas avisando que yo ya no me atrevía, a mí me parecía que era muy arriesgado porque la subida era muy vertical y la corrección podría ser brutal, pues brutal ha sido la corrección. De nada menos que un 17%. Ahora ya se ha purgado y vuelve a ser interesante, pero las materias primas evidentísimamente vuelven a ser interesantes otra vez y aquí también se pueden hacer peleas. Y bueno, pues esto sería un poco el resumen estratégico de la semana. No es fácil, no es una estrategia clara, es una estrategia en casi todos los productos de guerra de guerrillas aún. Pero bueno, más o menos ese sería el enfoque. Hemos dicho antes que las bolsas que los bonos y el dólar no se movían en la lógica, ¿no? Cuando se dan las subidas de tipos de interés. Pero es que las bolsas tampoco, porque puede parecer que las bolsas caigan siempre que hay un ciclo de subidas de tipos de interés y no es eso lo que sucede tampoco. O sea, que ojo con todas estas interpretaciones demasiado lógicas. Fíjense lo que hace desde la Segunda Guerra Mundial el SP500 durante los periodos donde ha habido múltiples subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Empezamos en el 46 y terminamos pues en el último ciclo de subidas que hubo en el 2018. La bolsa durante el ciclo ha subido el 73% de las veces, con un retorno anualizado del 4%. Bien, es cierto que no es un retorno muy espectacular, afectar sí que afecta, está claro, un 4% está por debajo del retorno habitual del mercado, pero subir se sube, y con un promedio durante el ciclo de subida total del 11%. No parece que esto tenga que ver con que haya muchas subidas o pocas. Aquí hay 60 subidas, nada menos, 60, ¿eh?
Entre el 77 y el 80, 35% de subida, 17 subidas 2004-2006, 11,6. La única vez que esto salió muy mal fue en el 73-74, con un 23,2% de caída. Claro, aquí viene el problema. 72-74. ¿Qué pasó en esas fechas? Algo que desde entonces no había vuelto a suceder y que está sucediendo ahora. ¿Qué es? Que la subida de tipos venía acompañada de una crisis inflacionista tremenda provocada por la guerra del Yom Kippur y que se le fue de las manos a la Reserva Federal. Es que ahora estamos igual. Estamos en otra crisis inflacionista que se le ha ido de las manos torpemente a la Reserva Federal y que además se ve incrementada por una guerra que tiene consecuencias energéticas graves, exactamente igual que en el 73-74. ¿Podremos tener este año la excepción? ¿Esta subida de tipos puede hacer más daño de lo normal? Ahí queda la pregunta. No se puede descartar. En absoluto lo podemos descartar. Desde luego una cosa es cierta. La escabechina que llevan los mercados, no sé si se verá un poco pequeño, pero bueno, se lo voy a leer. La escabechina que llevan los mercados es bastante mayor de la que marcan los índices. Porque en lo que va de año, los valores que componen el SP500 tienen un drawdown medio del 18% de caída, bastante más que el índice. Fíjense que el 62% de los valores del SP500 han tenido ya un drawdown en lo que va de año, en las pasadas 52 semanas. Esto es en lo que va de año y esto es en las pasadas 52 semanas. El 62% de los valores del SP500 han tenido un drawdown de más del 20% desde los máximos de 52 semanas y un 4% de más del 50%. Y fíjense la tecnología, qué barbaridad. En el Nasdaq, en las pasadas 52 semanas, el 77%, voy a agrandar esta parte, en el Nasdaq, que es este de aquí, el 77% de los componentes han tenido un drawdown de más del 20% desde los máximos de 52 semanas, el 77%, y el 47% de los valores del índice han caído más del 50%. La escabechina ha sido dura, no sabemos si ha terminado o no aún, pero desde luego es una escabechina que, sea aquí o sea algo más abajo, puede dar paso perfectamente a un mercado alcista de medio plazo, medio-largo plazo. La escabechina es muy importante. Miren, aquí tienen otra tabla de cómo se ha comportado el mercado de una manera que se ve más fácil durante los ciclos de subida de tipos. Lo tienen aquí, excepto en el 72-74, por el tema inflacionista. En todos los demás, subida. Pero, ¿podríamos estar aquí otra vez? Pues las circunstancias son bastante parecidas. Claro, el mercado de los años 70 no era el mismo de ahora, pero las circunstancias desde luego son bastante parecidas. Ya estamos viendo que esta crisis energética que está tensando la inflación, esta crisis de cuellos de botella, porque aquí se ha juntado todo, el COVID, la guerra, un COVID que por cierto está amagando con volver. En China ha habido toda la semana complicaciones respecto al COVID. Al principio de semana Apple tenía algunos problemas, luego ya vino el gran rebote y se recuperó, pero su principal proveedor en China, Foxconn, tenía que cerrar la fábrica por confinamiento por el COVID. Ya estamos otra vez. Cuellos de botella, otra vez empeorando. Estamos en una situación muy difícil y basta ver ya la conflictividad social que tenemos, pues por ejemplo en España. Líos con el campo, con los camioneros, con no sé qué, y muchos más que van a haber. ¿Por qué? Pues porque el problema es que los precios están subiendo tanto, los precios de producción están subiendo tanto, entre unas cosas y otras, que hay un montón de empresas que no pueden sobrevivir. No se puede sobrevivir con esta circunstancia. Entonces, ¿qué haces? ¿Repercutes todo? Entonces sí que la inflación se nos va al 20% o al 25%, no sé cuánto. Si no lo repercutes, se arruina la gente. Es una situación muy difícil. Como ya advertí hace varias semanas,
es un momento en el cual hay que evitar endeudarse, hay que intentar contener el gasto a nivel de nuestra economía particular, no meterse en líos, no es momento de meterse en grandes deudas ahora y demás, es momento de ahorrar y esperar a ver cómo acaba esto, porque esta crisis puede hacer mucho daño, crisis económica, no aparte de las posibles crisis geopolíticas o cosas que podamos estar teniendo. Un gráfico más de estacionalidad, bastante interesante. Este vuelve a ser de Ryan Detrick, un gráfico muy interesante. Fíjense que marzo no va mal, tras las subidas de los últimos días. Final, ya estamos en positivo en el mes de marzo, en SP500 al menos. Y desde 1950 el mes de marzo es estacionalmente bueno. Sería el negro. En los últimos 10 años no ha sido tan bueno, pero ha sido positivo. Y en los años de medio término, pues ha sido positivo. Pero abril no es que sea bueno, es que es el mejor mes del año. Y además, no en series largas, es que también en las series cortas. En los pasados 10 años, como podemos ver que sería la barra naranja, abril es el mejor mes del año. Y en los últimos 20 años también abril fue el mejor mes del año. No así en los años de medio término, ahí sí que no. Pero es un buen mes estacionalmente hablando, esto también hay que tenerlo en cuenta. Como vemos, esto cuadra con que aún podría haber más subidas, es posible que haya más subidas. Luego cuando hablemos de fontanería del mercado, explicaremos un poco por qué puede haber más subidas. Hay varios factores ahí muy importantes que lo pueden propiciar. Y además tendríamos esta estacionalidad positiva. Claro, como contraposición tenemos los líos geopolíticos, los problemas de la inflación, los problemas de la Reserva Federal, pero desde este lado hay mucha parte positiva, ¿no? Para que se pueda seguir subiendo. Es importante esto de la estacionalidad. ¿Y por qué el mes de abril es el mejor del año? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Por qué? ¿Por la Semana Santa? ¿Por las vacaciones de Semana Santa? No. No es por eso, ¿no? Es por una razón mucho más simple. La razón está en una cuestión de fontanería del mercado, una vez más. Es una razón fiscal. En Estados Unidos se puede ingresar dinero en los planes de pensiones hasta el 15 de abril y se tiene efectos retroactivos desgravatorios hasta, sobre el año anterior, el año que acaba de pasar y que se terminó el año fiscal 31 de diciembre. Además allí, a diferencia de aquí, cosa que no entiendo, no entiendo por qué nosotros despreciamos los planes de pensiones privados. En Estados Unidos es un tema absolutamente clave. Aquí todo es quitar desgravaciones fiscales a los planes privados cuando las pensiones tienen muy mala pinta, no sé, es que esto es... Digo, bueno, para que así todo lo pongas en cotizaciones a la Seguridad Social, pero no sé si eso es equivocarse, ¿eh? No sé si hubiera sido mejor fomentar mucho más los planes privados, no lo sé. El caso es que en Estados Unidos sí son muy importantes y además hay una cultura financiera totalmente diferente por la cual el ahorrador es mucho menos conservador y una parte muy importante de esos ingresos que se hacen en planes de pensiones son de planes de pensiones de bolsa. Entonces, claro, hay una entrada de dinero fortísima de la gente que ingresa a última hora en sus planes de pensiones para poder desgravarse respecto al año anterior. Y de ahí que el mes de abril pues, sea tan buen mes. Esa es la razón. Y por último, una curiosidad. Esto yo no es que tenga muy claro de que esto funcione, pero bueno, es una curiosidad del mercado y hay mucha gente que sí que sigue estas cosas. Yo no lo tengo muy claro que esto sea muy realista, pero bueno, es lo que hay. Todo el mundo conocerá a Gann. Este es un padre del análisis técnico, tiene multitud de estudios que seguro que si se van ahora mismo a su programa de análisis técnico verán que tiene multitud de indicadores de Gann, porque descubrió muchas cosas. Una de las cosas en las que él creía era que los equinoccios los solsticios tenían una importancia también en el mercado. Esto también hay mucha gente que lo rebate totalmente, dice
que eso no tiene ninguna lógica, pero bueno, él lo decía, y hay mucha gente que sigue mirando estas cosas, y este gráfico no me lo he sacado de un boletín de cachondeo, me lo he sacado de Reuters, de Refinitiv y de Reuters. O sea que, y lo ponía Reuters, y lo comentaba Reuters, en un artículo además. Entonces, bueno, pues aquí están marcados, hay que tener en cuenta que viene el de primavera, el lunes creo que es, y que está marcado aquí, y Gann lo que decía era que cuando venían estos fenómenos o estos acontecimientos meteorológicos, el mercado tendía a cambiar de ciclo. Entonces aquí tienen históricamente, bueno, es curioso como efectivamente en algunos de esos, por no decir la mayoría, el mercado cambia, muy curioso, a veces no, pero sí muy a menudo, cambia, casi en el mínimo, justo, no sé. Dicen que las meigas no existen, pero a ver las haylas. Bueno, pues habrá que decir algo de eso. Ahora, ahí está el punto. Y miren dónde estuvo la anterior. Las meigas no existen, pero a ver las haylas. Ahí dejo esta curiosidad de estas cosas que uno no termina de entender, pero ahí está, ¿eh? Y lo sigue más gente de lo que parece. Bueno, terminamos aquí la clave número 4, que ha sido bastante amplia como siempre, la de varios, y nos vamos a la clave número 1 de macro. En la clave número 1 de macro, por supuesto, protagonismo especial para la guerra. Ha habido muchas esperanzas durante la semana en el sentido de que las negociaciones entre Ucrania y Rusia avanzaran. No han avanzado mucho y es lógico. Ustedes se hacen una idea, porque a mí me lo cuenta gente de Ucrania con la que hablo, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, la matanza que ha habido, todo, también la cantidad enorme de bajas de soldados rusos, después de toda esta matanza que ha generado Putin, los odios que se están soltando, ¿no? Eso va a durar muchísimo tiempo, eso dificulta enormemente las negociaciones, eso es lo que es. Entonces, no sé, yo sé lo que va a pasar con las negociaciones, está muy difícil. Durante la semana, la inteligencia norteamericana, que hasta ahora los avisos que ha dado han sido fiables, lo que acertó con la invasión, entre otras cosas, la inteligencia americana decía que la guerra no le iba bien a Putin, que no había conseguido los objetivos, que estaba teniendo muchas bajas y mucha destrucción de material, y que podría empezar en cualquier momento otra vez con sus amenazas nucleares como recurso para poder avanzar o seguir con más barbaridades. Esto es un tema que el mercado ya ha anulado, como era de esperar. La guerra en sí, el mercado no lo mueve, ha pasado lo de siempre, que primero baja y luego lo recupera todo y sigue subiendo. Pero ahora tenemos que ver, una vez que el mercado ha dejado claro que la guerra ya no solo da volatilidad nada más, pero no mueve, las consecuencias económicas de la guerra, ahí sí, podemos estar ante unas consecuencias económicas de la guerra como en el 73-74 por la inflación que genera y demás, ahí sí que podría afectar al mercado y eso es lo que hay que ver, pero a nivel de mercado, pues esto está ya más o menos, como advertimos desde hace un par de semanas o 3, está ya más o menos amortizado. Ayer hubo una serie de comentarios y el miércoles también de que según la inteligencia rusa, claro, esto no es muy fiable, según la inteligencia rusa, China estaría pensando en invadir Taiwán en otoño, pues más vale que esto sea una noticia falsa, porque si no, estamos arreglados como eso suceda. China lo ha negado tajantemente y durante la semana pues también ha sido importante la reunión por vídeo que tuvieron Biden y el presidente chino. Estuvieron 2 horas y parece que Biden advirtió al presidente chino de sanciones graves también si al final acababan ayudando a Rusia. China se sigue manteniendo de perfil, aún no he oído ni una sola vez que condene la invasión de Putin, e insistió en que lo que había que hacer era llegar a un acuerdo diplomático urgentemente, que ese era el camino, que no sé qué, que no sé cuántas. Bueno, pues esto en cuanto a la guerra. Segundo tema fundamental de macro de la semana ha sido que la deuda rusa ha conseguido evitar el default. Había mucha preocupación
porque todo el mundo recuerda pues, los graves problemas y la gran volatilidad que se generó en el mercado en 1998, cuando Rusia impagó su deuda, esa fue la última vez, y porque había un vencimiento que no lo estaban pagando y podía ya desencadenar el impago. Al final no ha sido así y ese vencimiento se pagó. Se pagó además en dólares, que todo el mundo creía que si lo pagaban lo harían en rublos, pero lo pagaron en dólares, con lo cual de momento la deuda rusa no ha entrado en default técnico, aunque las agencias de rating no lo tienen muy claro y Standard & Poor's pues ayer mismo rebajó el rating de CCC, o sea, triple C a doble C, que significa pues que aún no hay default, pero que está pues muy cerca. Doble C es prácticamente que te están dando la deuda ya por impagada. Los credit default swaps, que son los seguros contra la quiebra de la deuda rusa, pues siguen altísimos y también descuentan esa eventualidad. Otro factor importantísimo en la semana, muy importante, ha sido que, por sorpresa, el gobierno chino esta semana se ha tirado al ruedo y dijo claramente que iban a lanzar una batería muy importante de ayudas, no solo para el mercado, no solo para la economía, sino también para el mercado. Esto provocó una explosión alcista en las bolsas asiáticas, en las bolsas chinas y en las tecnológicas chinas, que estaban muy castigadas. Fíjense, por ejemplo, este ETF sobre acciones chinas de gran capitalización, como el miércoles, cuando se produjo todo esto, o sea, el martes, perdón, a partir de aquí ya se produjo todo esto, ha subido un 26,66%. Claro, esto es muy importante. El Banco Central chino, ahora mismo, China es la segunda potencia económica mundial. Es muy importante que recordemos, ya lo puse el otro día, que Rusia no es una de las principales potencias económicas mundiales. Está muy abajo, tiene un tamaño de economía inferior, por ejemplo, al de Italia. Lo que es una potencia militar, es decir, se gasta muchísimo más dinero que los demás en tener un ejército más grande y muy desproporcionado para el tamaño de su economía. Pero China, que es la segunda potencia económica mundial, tener su banco central tan predispuesto a ayudar otra vez a los mercados y demás, pues ha tenido mucha repercusión, y todas esas subidas tan grandísimas que hemos tenido en Asia por este motivo principal, pues han sido fundamentales también en Europa y en Estados Unidos. Como no, otra clave macroeconómica de la semana ha sido la reunión de la Reserva Federal. Al final la reunión cumplió el guión más o menos. A Powell lo tuvieron, por lo visto, le han dado clases de no meter la pata más, y la rueda de prensa temible que siempre da, en esta ocasión no la lió, se limitó a decir más o menos lo que estaba previsto. Hay que recordar la lió parda en la penúltima rueda de prensa que dio. Y bueno, pues todo quedó más o menos en lo esperado. La Reserva Federal subió 25 puntos básicos, tal y como se esperaba. Habló de que estaban ya pensando en reducir balance, que seguramente en mayo empezarían a reducir balance, como se esperaba. Hubo un voto en contra, la única así relativa sorpresa que hubo. Bullard, que siempre saben que es muy agresivo en sus declaraciones, pidió 50 puntos básicos en lugar de 25 y pidió también que la reducción de balance se iniciara desde esa misma reunión. Al final no fue así, bueno, y se pasó el guión de esta reunión de la Reserva Federal y el mercado respiró con alivio y le ayudó a subir más. No había pasado nada que no estuviera previsto y se ha olvidado este tema. Ahora lo importante es ver qué va a pasar en la próxima reunión de mayo, porque en este momento los futuros sobre fondos federales y algunas declaraciones como las de Waller de ayer, de la Reserva Federal, algunas declaraciones y estos futuros sobre fondos federales están descontando 50 puntos básicos de subida. Algunos bancos de inversión están dando 50 puntos básicos de subida en las dos próximas reuniones. Y precisamente porque se está descontando esto, que la Reserva Federal, debido a la presión que
induce la inflación tan alta podría tener que ser muy dura, pues precisamente esto está llevando una muy curiosa consecuencia. Está llevando a la consecuencia de un tremendo aplanamiento de las curvas de tipos en los bonos. Esa es la contestación que le da el mercado al plan de la Reserva Federal de ser muy agresivo en la subida de tipos en el futuro, como más o menos también se podía descontar. El aplanamiento de las curvas de tipos durante la semana ha sido espectacular. ¿Y qué significa que la curva de tipos se aplane? Ya lo hemos explicado muchas veces, lo digo muy brevemente. Las curvas de tipos se aplanan cuando el mercado cree que se acerca una recesión, incluso se invierten. Ya hay muchos tramos de la curva de tipos que a lo largo de la semana se han invertido. Luego a veces se desinvertían, pero bueno, ya se han llegado a invertir plazos pues tan significativos como 3 y 10 años, como 5 y 10 años. Algunos de estos tramos no se habían invertido desde el año 2007. Bueno, pues hemos visto ya muchos tramos invertidos y sobre todo el que más vigila el operador medio, que es el de 2 y 10 años, se ha aproximado ya a la inversión y ha llegado a estar durante la semana a 18-19 puntos básicos. Este fenómeno es muy importante porque, tal y como ya hemos dicho en numerosos vídeos en meses anteriores, desde la Segunda Guerra Mundial, en todos los casos, salvo una sola excepción, en todos los casos en los que la curva de tipos se invirtió, al cabo de unos meses se llegó a una recesión. Hartnett asegura que se va a llegar a una recesión. Hartnett no se ha equivocado hasta ahora. Les recuerdo la valentía que tuvo avisando desde hace mucho tiempo de que estaríamos ahora como estamos, con una estanflación y con una caída muy fuerte de las bolsas. Y la gente se reía de él, porque era el único, el pionero, el único que lo decía. Ahora la palabra estanflación está en boca absolutamente de todos, porque eso es lo que vamos a tener y eso es lo que estamos teniendo ya. En Europa y en Estados Unidos, bajo crecimiento e inflación altísima. Proceso de estanflación que él advirtió. Bueno, pues él advierte de que ahora viene la recesión ante el shock de los tipos de interés. McElligott, que aunque no es tanto de pronósticos a largo plazo, creo que también tiene un track record de aciertos en sus pronósticos, ¿no? De hecho, él durante la semana anticipó el rally. Este día dijo, esto va a pegar un rally de mucho cuidado, y miren todo lo que pasó, el subidón que hemos tenido. McElligott da por hecho que va a haber recesión también. Y muchas otras personas creen que va a haber recesión, pero la cuestión no es lo que piensen las personas, sino lo que dicen los indicadores. Y los amables escuchantes más veteranos, pues ya sabrán que yo desde hace muchos años, este indicador lo uso desde que empecé, desde el 98. Siempre me ha parecido un indicador excelente para ver por dónde van los tiros. Es el indicador adelantado semanal de ECRI, que es el instituto, son las siglas en inglés de Instituto de Investigaciones del Ciclo Económico. Pues miren el indicador, ustedes mismos, ya está en negativo. Miren dónde estaba hace poco y dónde está ahora. Y este indicador es bastante fino anticipando todo esto. La recesión se está aproximando. No se preocupen que van a tener un bombardeo del establishment y de los políticos diciendo que no va a haber recesión, que esta vez será diferente. Y cuando la recesión sea ya bastante profunda, lleve mucho tiempo y esté a punto de salir, entonces la reconocerán. Luego empezarán con los brotes verdes, no sé qué. Esto lleva un ciclo demagógico político habitual, pero no se crean nunca nada de los políticos. Y analicen las cosas por sí mismos, y más en una situación como esta. Cuidado si usted tiene pensado montar una empresa, cuidado si usted tiene pensado endeudarse para hacer no sé qué. Pues a lo mejor no es el mejor momento, ¿eh? Hay que estudiar, hay que ver dónde nos vamos a meter, en qué sector nos vamos a meter, si es una empresa lo que vamos a montar, porque las cosas pueden pintar torcidas. Podemos estar en una crisis bastante duradera de nuevo. Últimamente las crisis están cada 2 por 3 ahí, y todo eso esperando que el COVID no vuelva a tocar las narices otra vez, que ya sería lo que nos faltaba, con toda la que está cayendo. ¿Y qué piensan los grandes operadores de todo este tinglao que tenemos? Pues me parece fundamental que le demos un repasito, aún dentro de esta clave 1 macro, a la encuesta que publicó Bank of America el martes
es una encuesta mensual entre grandes gestores, que también está firmada por Hartnett. Yo todo lo que firma Hartnett me lo leo y recomiendo leerlo. Es una encuesta donde se entrevista pues, a nada más y nada menos que a 341 panelistas o 341 gestores de fondos que manejan 1 billón. Los trillones, recuerden que los trillones anglosajones son billones nuestros, 1 billón de dólares. Es decir, que muy malos no son, son bastante espabilados, ¿no? ¿Qué piensa esta gente de lo que está pasando? Bueno, pues miren, dice bottom line. La guerra de Rusia y Ucrania aumenta los niveles de cash de los fondos hasta el mayor nivel de abril del 2020, es decir, que hay una relativa cautela, relativa, no pánico ni nada de eso. El optimismo sobre el crecimiento global se ha ido a mínimos desde 2008, justo con el lío de Lehman, ojo con esto. Los inversores siguen esperando que la Reserva Federal, dice, pero los inversores siguen esperando que la Reserva Federal suba tipos. Dice, las colocaciones en bolsa bajan, pero no hay niveles de capitulación. Esto es una realidad. No hay niveles de capitulación. El indicador Bullenberg, luego lo veremos porque hay mucho que hablar esta semana y muy importante además. Entonces dice, si tenemos en cuenta lo que está pasando con la política monetaria, con el posicionamiento en bolsa, es demasiado pronto para una compra por sentimiento contrario. Y dice, nosotros permanecemos tácticamente y cíclicamente bajistas. O sea, Hartnett no se ve muy impresionado por todas estas cosas. Pero vamos a ver algunas cosas muy importantes que se ven en esta estadística. O sea, hay unas cosas realmente muy importantes. Miren este primer gráfico. Miren las previsiones, en la línea azul clarito, el pesimismo global sobre el crecimiento de estos grandes gestores. Fíjense, nunca los gestores habían estado tan negativos sobre el crecimiento global desde el año 2008. Es decir, se está esperando la recesión. Pero sin embargo, miren lo que están haciendo con ellos mismos en bolsa, que es la línea negra. No están en consonancia con sus propias previsiones. Esto ya lo estamos advirtiendo desde hace algunos meses. No están en consonancia con sus propias previsiones. Hay una desconexión. Claro, Hartnett opina que esto se puede corregir y lo tienen con una caída significativa aún de las bolsas, que aún les queda, según Hartnett, a la bolsa aún le queda un tramo bajista importante. Yo no lo puedo descartar eso. Hay otras indicaciones. Esta es una semana de análisis difícil porque hay indicaciones que nos hablan de subidas en ciernes que podrían ser importantes y otras que no. Ya cada uno que juzgue, que tome los datos de ambas cosas y que juzgue. Bueno, vamos a ver otros gráficos importantes. Claro, si son tan pesimistas con el crecimiento, ¿qué piensan sobre la inflación? Pues miren, el 62% creen que la inflación va a seguir a tope, con lo cual creen que viene una estanflación muy importante. Así de claro. ¿Se acuerdan cuando un servidor que no es nadie les decía que parece mentira que estos grandes gestores siguieran pensando que la inflación era transitoria, que era infantil ya incluso? Bueno, pues ya por fin han cambiado, ya han caído del burro. Y ahora sí que un 51%, bueno, tampoco se crean, que es una mayoría tremenda, un 51% por los pelos. Un 51% ya creen que la inflación es permanente, el histograma negro es el de este mes y el azul el del mes anterior, y ya solo un 42% creen que la inflación es transitoria. Aquí tienen la cantidad de cash que tienen en el mercado. Como vemos, es una cantidad de cash muy fuerte, muy importante y que suele preceder a subidas bursátiles, por cierto, este nivel de cash tan alto. Otro cambio drástico de los gestores es que ellos no pensaban que este año fuera a ser un año bajista hasta el mes pasado, solo un 30% lo pensaban y sin embargo de repente ahora el 60% piensan
que va a haber una bajada de más del 20% en 2022. Y los del no, pues también ha cambiado sustancialmente, un cambio de opinión bastante importante. Y este gráfico es fundamental. Sorpresa. Les preguntan por qué factores creen que pueden generar riesgo de cola. Ya saben que el riesgo de cola es el riesgo de una caída superior, claramente superior a las 2 desviaciones estándar. Estamos hablando de caídas de más del 20% de cosas así, o sea, caídas duras. Pues ha habido un cambio radical de opinión durante la semana, durante el mes, perdón. En el mes anterior, fíjense, la línea azul, lo que más creían que podría generar un riesgo de cola era un riesgo de cola a la izquierda, de la cola gaussiana. Aquí estamos pensando en una campana gaussiana y hablamos de la cola a la izquierda de las campanas gaussianas. Ellos pensaban que lo más peligroso el mes pasado era una dureza excesiva de los bancos centrales. Esto se ha diluido este mes. También hablaban del peligro de burbujas en los mercados. Esto se ha diluido este mes. Y fíjense cómo ha cambiado todo. Ahora les preocupa mucho el conflicto de Ucrania-Rusia. Esto es una sorpresa porque ya estamos hartos de decir que las guerras no suelen mover mucho mercado. Sin embargo, a los gestores les está preocupando mucho esta vez. 44% creen que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría generar algún desastre bursátil. Y en segundo lugar, atención, una recesión global y en tercer lugar la inflación. En suma, les preocupa la guerra, curiosamente, y pensábamos que no tanto, pero sí, y la estanflación. Recesión global e inflación, eso en mi pueblo se llama estanflación. Eso les preocupa, importante. Y por último, quería comentarles este último gráfico que es fundamental. Aquí lo que les preguntan es ¿dónde está el put de la Reserva Federal? Es decir, ¿en qué nivel de caída del S&P 500 creen que la Reserva Federal pararía todas las subidas de tipos y la reducción de balance e intentaría ayudar al mercado porque se estaría asustando? Bueno, pues ahí tienen las contestaciones. Casi un 40% piensan que el punto está en 3.750, un 25% que está en 3.500 y así sucesivamente. El promedio que ha sacado Hartnett es que ese punto del put de la Reserva Federal está en 3.636. Ese es el consenso de los grandes gestores. En suma, estaría por aquí. O lo que es lo mismo, según los grandes gestores, la Reserva Federal no intervendría y seguiría con su plan, salvo que el S&P 500 se diera otra castaña del 18% desde el cierre de ayer. 18% desde el cierre de ayer o 11% desde los mínimos anteriores. Esto es lo que piensa el mercado. Creo que es importante y debemos tomar buena nota. Cuando Bank of America publica el dato de la encuesta, también publica una encuesta sobre gestores europeos, como pueden ver. De todo esto, bueno, más o menos sale lo mismo que en el otro, pero quería enseñarles un gráfico en concreto que a mí me llama mucho la atención, que es el interés de los inversores en las diferentes bolsas europeas. Entonces aquí lo que les preguntan es ¿en qué mercado regional usted sobrepondera o infrapondera ese mercado en los próximos 12 meses? Pero fíjense, la bolsa española está marzo del 2022, está claramente infraponderada. La bolsa francesa está claramente infraponderada. La bolsa alemana está muy fuertemente infraponderada y la bolsa italiana es la que más infraponderada está. En cambio, están sobreponderando la bolsa británica y la bolsa suiza, que hasta ahora era de las más infraponderadas, pero no sé muy bien por qué, habría que estudiarlo con más tranquilidad, pues ahora ha pasado a
sobreponderación. Están sobreponderando la bolsa suiza y la bolsa de Reino Unido. Estas son las favoritas para la inversión para los grandes gestores. Muy bien, pues cerramos con esto la clave número 1 de macro y nos vamos a la clave número 2 de mercado interior o fontanería de mercado, que es algo siempre muy importante. Primera cuestión de fontanería de mercado. Ya hemos visto, no sé si lo he puesto al principio o no, me parece que no, lo que están haciendo los hedge funds. Los hedge funds, si recuerdan, incrementaron fuertemente los largos en este tramo de caída, al final acertaron porque ha subido mucho y en la semana han reducido los largos fuertemente, los hedge funds, en el SP500. Es decir, que compraron en la caída y han empezado a vender y a tomar beneficios en la subida. Es evidente que la posición es esa. ¿Y qué hacen las manos débiles? Pues comprar como locos. Mírenlo, ahí está. Yo la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales creo que habría que tirarla. Esa encuesta no está saliendo bien, de hecho ni la comento ya. Porque sale que los particulares están extremadamente pesimistas y miren lo que han hecho durante la semana. Vale, es cierto que en semanas anteriores habían estado vendiendo. Bueno, esto es lo que ha pasado con los valores. Realmente no es lo que han hecho los minoristas, pero es una pista muy clara. Lo que han hecho los valores favoritos de los minoristas. Pero sí que puedo saber si los minoristas han comprado o no de una manera objetiva. Y esto lo puedo ver en el informe semanal de Bank of America de lo que hacen sus propios clientes. Como es un banco tan grandísimo, sus propios clientes son una muestra muy significativa de lo que está pasando en realidad. Entonces, fíjense lo que han hecho sus propios clientes. Más minoristas, el título ya nos lo dice todo, más minoristas comprando en la caída. Y dice, durante la última semana, se refiere a la semana anterior, esto va con un poco de retraso, durante la cual el SP500 cayó el 2,9%, sus clientes fueron compradores netos. Institucionales, lo pone aquí. Institucionales y minoristas fueron compradores. Los hedge funds fueron vendedores. Y dice, los clientes minoristas han comprado bolsa cada semana, en todas las semanas del año, y han sido más agresivos en sus compras cuando se ha caído más del 10% en la corrección. Entonces, no creo que esta semana que se ha estado subiendo hayan dejado de comprar. Con lo cual, los minoristas siguen siendo una de las fuentes de entrada de dinero en la fontanería del mercado. Y otra fuente de entrada de dinero en la fontanería del mercado son las recompras de acciones propias, que como pueden ver aquí, las recompras de acciones propias de sus clientes se han acelerado esta semana. Así que sí podemos decir quién es quién en esto de las compras y las ventas. Pero la fuente más importante de compras no ha sido esa. Según el rey del equipo de fontaneros del mercado, que es McElligott, que es un grandísimo experto en todo esto, pues la principal fuente de subida, y debe haber acertado porque él dijo aquí este día en plena caída, cuando más bajo estaba, que se iba a dar este rally urgentemente, y acertó. Él advirtió que el rally se iba a dar, y no me cabe duda de que ha sido así, por las mecánicas del vencimiento de derivados que hemos tenido esta semana. La cuestión es muy fácil de entender. Como el mercado estaba bajista, en el vencimiento había muchos más derivados bajistas que alcistas. Cuando esos derivados bajistas se fueron emitiendo, los market makers, es decir, los creadores de mercado, que no tienen ningún afán de colocarse en ninguna situación, sino simplemente de ganar su comisión, daban contrapartida. Había muchas posiciones de cortas o de compra de puts en derivados, y los market makers daban la posición contraria para que se pudieran realizar esas operaciones. Es decir, los market makers se ponían alcistas. Como los market makers no quieren tener ninguna posición, automáticamente se cubrían de esas posiciones alcistas que tomaban en derivados. ¿Cómo? Poniéndose bajistas en los activos, en la bolsa y en los índices, en las acciones.
¿Qué ha pasado? Que conforme se acerca el vencimiento, muchos de los puts a los que han dado contrapartida empiezan a quedarse sin valor y ellos tienen que cerrar la contrapartida de cobertura. Como la contrapartida de cobertura era larga, es decir, estaban vendidos, era corta, estaban vendidos, pues han ido cerrando posiciones cortas y han generado en ese cierre de coberturas, han incrementado porque también la realidad es que algo de dinero también ha entrado. Yo creo que aquí McElhigo dice que prácticamente todo el dinero que ha entrado es de esto, pero no, ahí discrepo un poquito, dentro de que él es un maestro, yo soy una porquería, porque en los mercados oscuros nos muestra que sí que ha habido entrada de dinero también. Se han juntado varias cosas, pero esto ha sido importantísimo, este cierre de coberturas. Es decir, está pasando en los vencimientos de este año lo contrario que pasaba en los vencimientos del año anterior. Como el año anterior todo el mundo estaba alcista, las semanas de vencimiento eran de cierre de coberturas bajistas de los market makers y siempre se caía, o casi siempre, había mucha turbulencia y luego se recuperaba. Ahora está pasando al revés. Las semanas de vencimientos de derivados, como el mercado está en general bajista, pues son cierres de posiciones bajistas de los market makers de cobertura y hace que suba el mercado. Claro, McElhigo lo que avisa es que esto se ha terminado. Esto se terminó el viernes. Ya no va a entrar ni un céntimo más en cierre de posiciones de cobertura. Y que ahora el mercado tiene que decidir qué dirección va a tomar. Si va a tomar dirección alcista o si va a tomar dirección bajista. El mercado está limpio de cara al lunes. Y ahí, si se vuelve a las andadas, pues se podría retroceder. Y más teniendo en cuenta el nivel de resistencia en el que se ha llegado, que es la media de 200. Como ven, está un poco complicada la situación para la semana que viene. Hay muchos factores contrapuestos. Pero, en fontanería del mercado, teniendo en cuenta esto que ha dicho McElhigo, que es absolutamente así, y dice que a partir de ahora será más difícil, también hay que tener en cuenta otra cosa importantísima, y es el tema de los rebalanceos de fin de mes, los rebalanceos de fin de mes. Es que los tenemos encima. Yo creo que a partir del jueves, como mucho miércoles, jueves, van a aparecer. Y JP Morgan y Goldman nos han advertido de que el rebalanceo trimestral de este mes viene morrocotudo y que va a ser uno de los más grandes de los últimos tiempos, con unos 200.000 millones de dólares de compra de acciones para rebalancear. Claro, esto lo dijeron más o menos por aquí. Yo no sé si al haber subido bastante los últimos días, ese rebalanceo de fin de mes se ha reducido un poco, o un poco bastante, imagino que sí. Pero bueno, el caso es que este trimestre tocan rebalanceos compradores importantes. Y ese es otro factor positivo para el mercado. Como vemos, hay factores positivos y negativos. Está la cosa complicadilla en esta semana. A tener en cuenta todo esto. Vamos a seguir viendo fontanería del mercado, viendo el paper de Hartnett del indicador Bullenberg y atención, no se lo pierdan porque hay novedades importantísimas en el indicador. Vamos a verlas. Pues aquí las tienen. El indicador Bullenberg está a 2,3 con una fuerte bajada de 2,8 de la semana anterior a 2,3. Esto es importantísimo porque este indicador no ha fallado nunca y cada vez que se ha metido por debajo de 2 ha dado una señal de compra de medio y largo plazo de 20 pares de narices. Y lo podemos ver, recuerden, 2,3, la última señal de compra estuvo en marzo del 2020, donde llegó a 0 incluso. Lo ideal es que baje de 2 y que cuando sube de 2 entremos. O se puede entrar o se puede servir de referencia. Aquí vemos todas las veces que ha llegado a estar por debajo de 2 y si van comprobando las fechas verán que el indicador nunca ha fallado. 0 fallos desde el 2002. El indicador se lanzó en el 2012, se hizo backtesting hasta el 2002, de aquí a aquí todo es backtesting y ya a partir de aquí el indicador ya se ha ido publicando en real, con lo cual todos los aciertos han sido absolutamente reales. Estos son de backtesting hacia atrás. Es un indicador buenísimo y nos está dando señal de compra. ¿A qué nos lleva todo esto, todo lo que hemos estado diciendo durante el día?
Está muy difícil el mercado, ¿eh? Y es muy difícil hacer pronósticos. Pero podría indicarnos algo así como que aún podría continuar el rally de corto plazo, que luego se podría complicar algo más y tener otro tramo de bajada y a partir de ahí tener un subidón hasta finales de año de 20 pares de narices. Algo así podría cuadrar toda la cantidad de cosas contrapuestas que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo. Y yo reconozco que hay muchas cosas contrapuestas en este vídeo, no todo está de cara, hay cosas que te marcan en diferentes direcciones, pero algo así como lo que acabo de decir podría cuadrar todo este escenario. Bueno, ahí queda esta grandísima noticia. El indicador se aproxima a la zona de compra y ya está, desde luego, en la zona completamente verde. Vamos a ver qué cosas nos dice Hartnett, que siempre son muy interesantes. Miren cómo llaman, cómo pone, qué título pone. El rally de alto al fuego de mercado bajista. En suma, reconoce que hay un rally, de hecho lo advirtió hace 2 semanas que podía haber un rally a corto plazo, pero que sigue siendo un rally dentro de un mercado bajista. Bueno, vamos a ver alguna cosa interesante. Dice aquí, bueno, dice muchas cosas interesantes, ahí si quieren parar el vídeo lo pueden ver, pero por ejemplo dice guerra y paz, la idea ahora es que estamos en un rally de mercado bajista. Dice, claro, después de que China haya caído un 50%, después de que los bancos europeos hayan caído un 40%, después de que emergentes haya caído un 30%, la tecnología un 20%, los bonos de alta rentabilidad y emergentes un 15%, bueno, pues es normal que ahora, después de tanta sobreventa, pues que haya un rally. Eso es lo que él dice en su opinión, siempre muy a tener en cuenta. Aquí habla de su propio indicador, el Bull and Bear, y dice que se acerca a estar por debajo de 2, que es lo que da una señal de compra, y que cree que esto se conseguirá si siguen las salidas de dinero de bonos y los aspectos técnicos y demás de bolsa siguen pobres. Destaca que ha habido 8 señales de compra desde el año 2013 y que la media de subida, esto creo que se refiere, este es un índice de bolsas mundiales, fue de 8% en las siguientes 12 semanas. 12 semanas son 3 meses. O sea que estas indicaciones de compra pues son bastante efectivas. En cuanto a los flujos de la semana, atención a la fuerte cantidad de dinero que entra en bolsa, 25.400 millones de dólares, es la mayor entrada en bolsa de las últimas 5 semanas, 1.700 millones de entrada en oro, también es mucho dinero el que ha entrado, a pesar de que el oro está decepcionando de nuevo, 14.900 millones de salida de bonos, que es la mayor salida desde marzo del 2021, y 36.000 millones de salidas de cash. ¿Y qué piensa Hartnett? Aquí está nuestra visión, dice, pues sigue pensando lo mismo. No se ha cerrado el shock de la inflación, no se ha cerrado el shock de los tipos de interés, por lo tanto, cree que vamos a ver en el segundo semestre del 2022 un shock recesionista. Pues es totalmente posible, ¿de acuerdo? Es totalmente posible. Entonces aquí da una serie de recomendaciones, cree que la mejor manera de operar en recesiones, teniendo en cuenta que las curvas de tipos se van a invertir, es decir, jugando con eso. La estanflación habla sobre el dólar y no recomienda los valores norteamericanos, para nada. Aquí destaca que las bolsas no son los bonos, que los bonos son más vulnerables a la estanflación y que las bolsas, en cambio, son más vulnerables a la recesión. Y luego más adelante pues sigue defendiendo, esto ya lo ha dicho en muchas otras semanas, el hecho de que en los periodos graves de esta inflación de los años 70 el único activo que subió fueron las materias primas, las commodities. Recuerda eso una y otra vez. Entonces sigue pensando que caja, valores a favor de la inflación y ese tipo de cosas pues es lo que hay que tener. Terminamos su informe repasando la entrada de dinero de las bolsas
cuando se desglosa por áreas, vemos que realmente todo el dinero, ese que veíamos al principio, ha entrado en Wall Street. 32.000 millones, mayor entrada en 5 semanas. Sin embargo, se ha dado salidas en Japón, sigue saliendo dinero de Europa y sigue saliendo dinero de emergentes. Pasamos a la clave número 3, que es técnica, y con esto vamos a terminar. Un gráfico de Reuters, que me gustó mucho a lo largo de la semana y que es bastante significativo, ¿no?, de lo que puede pasar. Este es un gráfico en el cual Reuters Refinitiv calculó unas bandas de Bollinger, pero en lugar de poner como línea central, pues lo típico que se pone en las bandas de Bollinger, se suele poner una media simple de 10 o algo así, pusieron la media de 200. La media de 200 simple. Y a partir de ahí calcularon las bandas de Bollinger, que ya saben que calculan normalmente 2 desviaciones estándar sobre la línea central. Entonces, al poner la media de 200 como línea central, las bandas de Bollinger son muy significativas si nos fijamos. Y esto se dieron cuenta en Refinitiv y en Reuters. Fíjense que cada vez que el Nasdaq, esto es el Nasdaq, ha llegado a la banda inferior de estas bandas de Bollinger, desde el año 2015, ha estado marraneando unos pocos días por debajo y ha marcado un suelo de mucho calado del mercado. Aquí lo marcó, aquí se volvió a meter unos pocos días por debajo de la banda inferior de Bollinger, siempre teniendo en cuenta que la banda central es la de 200, y marcó un mínimo de mucho calado, y en el crash del 2020 lo volvió a hacer, estuvo unos pocos días por debajo de la banda de Bollinger inferior y marcó un mínimo de mucho calado. Ahora está pasando lo mismo. Estamos a las puertas de un mínimo de mucho calado, pues técnicamente hablando, esta indicación puede ser muy relevante, ¿eh? Vamos a tenerlo muy en cuenta. Como ven, en este vídeo está todo muy contrapuesto. Hay factores que nos indican que esto tiene mucha chicha para subir, otros que no, y todo se podría cuadrar con lo que he dicho antes, por tiempos, ¿no? Es una semana para reflexionar. Si nos vamos al DAX, vemos que la remontada es espectacular y el sistema sencillo dio señal de compra. Otra cosa es que iba contra tendencia, la podríamos haber tomado o no, eso ya cada uno lo tiene que decidir. Pero como DAR dio señal de compra, bola verde, pues rebasando con un poco de amplitud la zona del 14.125. Y ahora mismo pues está en señal de compra, como podemos ver. A nivel de gráfico semanal podemos ver una cuestión técnica muy significativa, y es que ha conseguido resistir, ya lo comentábamos en semanas anteriores, ojo a ese nivel, ha conseguido resistir en la media de 200 semanal, una vez más. Y ahora tiene la grandísima resistencia pues en el suelo del canal lateral, que estuvo ahí durante muchos meses y que ahora será resistencia en la zona de 14.800. El Eurostoxx 50, pues igual, la remontada muy importante, también el sistema dio señal de compra aquí y aquí, por encima de este máximo, y también tiene como resistencia clave pues el suelo del canal lateral, en el que se estuvo moviendo durante muchos meses y que ya ha llegado. El software lo marca aquí con una línea roja bastante potente. Aquí sí que tenemos ondas bastante claras, hay un 1, 2, un 3, que en este caso sí que es mucho más grande que 2, como tiene que ser, y ahora estamos claramente en la onda 4. Tendremos que dejar de contar, y el conteo se habrá deshecho, con lo cual habría que empezar a esperar a otro, si se solapa con la 1. La 1 terminó aquí, entre 1916. Si se solapa con la 1, es decir, si se empieza a mover claramente ya por encima de este nivel, pues ya no es 4, es que se ha descontado ya todo y se acabó la historia. Mientras no pase de este nivel, podría perfectamente volver a caer en una onda 5. Para esto lo mejor es vigilar, echar una directriz con el tramo de subida que está llevando, y en caso de perder la directriz, cuidado, porque nos podría estar indicando que se inicia la 5, ¿vale? Así que estemos atentos. El IBEX, pues también ha tenido una reacción excelente.
de hecho yo diría que más que los demás, y ya se ha metido dentro del antiguo canal lateral otra vez. Así que muy positivo también el movimiento semanal, muy positivo. Aquí también se ven las ondas bastante claras, hemos hecho un 1, 2, 3, y esto ya no es un 4, porque ya se ha solapado con el 1, ya está claramente por encima de la 1, con lo cual aquí habría que dejar de contar. Y el sistema pues dio señal de compra, bola verde, por encima de este nivel. Otra cosa es que va contra tendencia, insisto, va contra las medias y cada uno pues ahí podría haber hecho cosas diferentes. El euro está consiguiendo remontar con bastante mérito, todo el mundo lo daba por muerto, pero no está muerto, aunque la señal del sistema pues aún no se ha dado. El euro se ve mejor en gráfico semanal, ahí lo vemos clarísimo, y como podemos comprobar, se ha parado en esa grandísima zona de soporte que tenía en 1,0938. Y tras un doji ha tenido una vela verde semanal potente. Bueno, mientras este soporte no caiga, hasta aquí hemos llegado, claramente, ¿eh? Puede ahora tener potencial perfectamente para volver a subir a 1,15 con el tiempo. Los bonos, pues muy machacados, como ya hemos dicho, están en situación bajista, el sistema está en señal de venta y no hay mucho más que decir. La resistencia psicológica del 2% en el bono americano a 10 años fue rebasada, ahora vuelve a tener otra resistencia importante en la zona de 2,25 y por debajo en soporte en la zona de 1,80% aproximadamente, 1,8% aproximadamente. El SP500 ya lo hemos diseccionado antes, ya saben, ha roto la directriz, la media 200 grandísimo soporte. Bueno, ya la verdad es que le hemos dado ya muchas vueltas, no merece la pena volver a machacar. El Nasdaq, por su parte, pues está luchando, ha hecho una especie de doble suelo. Murphy pedía que para que sea doble suelo tiene que haber al menos 20 velas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, no llega a las 20 velas que dice Murphy, pero otros autores piden como mínimo 8. Podría ser una figura de doble suelo, le ha faltado alguna vela, pero podría ser, no sabemos. Vamos a ver qué pasa en la media de 50. Este soporte ni contar que si lo pierde agua, se da un batacazo tremendo, pero bueno, también ha conseguido romper la directriz bajista claramente que venía desde aquí y ahora tiene soporte, resistencia en la zona de la media de 50 y si la rompe debemos esperar un tirón importante hasta el nivel de la media de 200 que está en 15.080 y además si echamos por Fibonacci pues podemos ver que no muy lejos de la media de 200 estaría el retroceso de Fibonacci del 61,8% de toda la caída anterior. En este momento está luchando por sobrepasar, está en el mismo nivel de la media de 50, el retroceso de Fibonacci del 38,2. Recuerdo que el SP500 tiene a la altura de la media de 200 el retroceso de Fibonacci del 50%. El oro pues ha decepcionado a todo el mundo otra vez porque no ha sido capaz de mantenerse por encima de los 2000. Ha sido una ruptura efímera y bueno, pues ahí está. Puede ser esto un 1, 2 y que ahora vaya por un 3. No sé, no me fío mucho del oro, francamente. No sé, de momento el sistema dio señal bajista contra tendencia, pero ahí ya confirmó este día, ha cerrado la posición larga, que no fue nada mal, la verdad, porque dio señal larga, aquí sí, a favor de tendencia, 1876, y ha dado la salida, pues, 1900 o por ahí. Así que el oro, caput. El petróleo, bueno, otro factor absolutamente clave, porque esas subidas brutales que tuvo recientemente nos podían llevar a una inflación altísima, así que, ojo, parece que ha conseguido estabilizarse tras una subida muy fuerte. El sistema marcó bola roja, pero no ha perdido el mínimo, por lo cual aún sigue en señal de compra, una señal de compra que se activó como por aquí, en la zona 75, más o menos. Sigue en señal de compra, si pierde este mínimo con una cierta amplitud ya estaría en señal de venta. Habría dado por cerrada la posición largo
y la corta estaría contra tendencia, con lo cual no es muy recomendable meterse ahí. Ojo, porque en gráfico diario, como podemos ver, en gráfico diario ha formado una estrella del amanecer que se confirmó en la vela del día siguiente al romper el máximo. Entonces, ojo, porque esto es una estrella del amanecer, que suele ser una figura de vuelta alcista. Podría llevarle otra vez al menos a la zona del 110. Y las materias primas, pues ya lo hemos visto antes, así que repasada toda la situación técnica. Espero que les haya servido el vídeo como siempre para haberles dado algunas pistas. Ya saben que no me deben hacer caso, que yo no soy nadie, yo soy como ustedes, un inversor que intenta sobrevivir. Simplemente pido que se tengan en cuenta algunos de los datos que he dado para incorporarlos a su propio análisis, que es el único que vale. Eso hay que tenerlo muy claro. Déjense de grandes gurús ni de grandes historias. Háganse ustedes mismos su propio análisis, que es el único que vale. Y nada más, pues agradecerles muchísimo su amable atención durante los 2 vídeos que pongo cada semana y también en este vídeo semanal. Y les deseo pues que pasen muy buen fin de semana, que descansen, que estén con su familia y que si les apetece pues nos podemos ver el lunes otra vez sobre las 8:30 de la mañana con el vídeo de apertura para seguir pues dentro de nuestro pequeño mundo de los mercados, como así estamos desde 1998, en el que un servidor empezó con todo esto de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar ahí tantísimos años. Les deseo muy buen fin de semana. Hasta el lunes.